Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, queridos hermanos y amigos. Gracias doy a nuestro Dios, nuestro Elohim, por esta oportunidad que me concede nuevamente de poder estar con ustedes estudiando la palabra de nuestro Dios en este estudio. Eh, Le pido disculpas por el retraso de la grabación de este, pero diferentes circunstancias me llevaron a que me tardara un momento en grabar. Pero bueno, vamos a pasar inmediatamente a estudiar la palabra de nuestro Elohim y antes que nada vamos a orar delante de Dios para que sea Él quien prepare nuestros corazones y nos prepare, disponga nuestras vidas para oír su voz y de esa manera poder guardar en nuestros corazones lo que Él tiene preparado. Oremos delante de nuestro Dios. Padre Celestial, bendito eres tú entre todas las naciones. Bendito eres tú, Padre Celestial, y digno de ser glorificado, alabado y ensalzado. Te damos gracias, oh Dios, por lo que tú nos das en esta hora. Y rogamos, imploramos, pedimos que tú tomes el control completo y total de nuestras vidas. Te agradecemos, oh Dios, lo que tú en esta hora nos quieres dar y pedimos, Padre Celestial, que tú puedas preparar nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Que cada uno de los oyentes, de los hermanos, de aquellos, Padre Celestial, que verán este video puedan ser tocados por ti, por tu palabra y prepararse, Padre Celestial, para también poder vencer toda tentación. Ayúdanos, Padre Celestial, y rogamos que todo espíritu contrario que esté en nuestras vidas o alrededor de nosotros, Padre Celestial, pueda ser, Padre amado, amarrado, reprendido y echado fuera de nuestras vidas y de nuestro área, Padre Celestial, de nuestros hogares, de nuestras vidas. Ahora, Padre Celestial, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir. Danos un corazón, Padre Celestial, dispuesto a aprender, una mente abierta a tu palabra, Padre Celestial, para poder así crecer espiritualmente. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder. Te lo rogamos e imploramos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Que nuestro buen Dios, mis amados hermanos, nos bendiga. Eh, Génesis 39. El último capítulo que dejamos fue eh, el capítulo 38, donde hablamos de Judá, mis amados hermanos. Ahora vamos a hablar de José. Volvemos a José. Después de que José fue, mis amados hermanos, vendido, quedamos allá en el capítulo 37, fue vendido por sus hermanos. Judá dio la idea de vender a José y ahora nos encontramos, mis amados hermanos, con ¿qué sucede con José en Egipto? El título, mis amados hermanos, de este estudio eh, es ¿Cómo librarse de la tentación? ¿Cómo librarse de la tentación? Evidentemente, al interno de este capítulo tenemos varios subtítulos y entre ellos, mis amados hermanos, el primero, José y Potifar. José y Potifar. Mis amados hermanos, lo primero que nada, quisiera, mis amados hermanos, hacer un pequeño paréntesis y decirle, mis amados hermanos, que vamos a ver repetidamente que José era diferente a sus hermanos. En diferentes versículos voy a tomar este elemento, mis amados hermanos, para ver por qué razón también Dios bendice a José. Comencemos a leer la palabra de nuestro Elohim que se encuentra en Génesis 39. Desde el versículo 1 le daremos lectura. Llevando pues José a Egipto, llevado pues, disculpen, José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Ahora, como vieron, traté de acentuar lo que yo evidencié, mis amados hermanos, como cosas fundamentales. Entre ellas es que Potifar era oficial de Faraón. ¿Ya? Esta es la primera cosa, es importante. Segundo, era capitán de la guardia de Faraón. ¿Por qué son estas cosas importantes? Porque después nosotros veremos que José, cuando
es echado a la cárcel, él no se va a una cárcel cualquiera, él se va a otra cárcel. Y esto es importante, mis amados hermanos. Lo otro es importante en el versículo 2 es que Jehová estaba con José. Jehová estaba con José. Y fue varón próspero. ¿Ok? José fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo en Egipto. Esta palabra, Jehová o Jehová, estaba con José, mis amados hermanos. Esta expresión la encontramos bien 5 veces en todo este capítulo. Esta expresión la encontramos 5 veces durante todo el texto y demuestra la gran diferencia entre José y sus hermanos. Demuestra la gran diferencia que hay entre José y sus hermanos. ¿Por qué hay una gran diferencia? Porque acá dice la palabra de Elohim que Jehová estaba con José, cosa que no vemos en ninguno de sus otros hermanos. La Biblia nos habla y nos dice que Jehová estaba con José y fue varón próspero porque Jehová estaba con él. Y cosa importante, mis amados hermanos, José no deja de creer en Dios. Y vamos a leer un versículo, mis amados hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 31, versión Reina Valera, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y quise agregar este versículo acá, mis amados hermanos, porque como vemos en la situación en la que se encontraba ahora José de esclavo, había sido vendido, mis amados hermanos, ahora a Potifar, para ser esclavo de este varón, siervo de este hombre, mis amados hermanos, pero aún así, si Dios está con nosotros, o como dice el versículo de Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto nos lleva, mis amados hermanos, a pensar y a ver que no importa la situación en la que nos encontramos, y no importa, mis amados hermanos, la realidad que nosotros vivamos. La cosa importante acá, mis amados hermanos, que nosotros podamos entregar nuestras vidas a Dios, independientemente de la dificultad, de la prueba en la que nos encontremos, y tenemos que dejar que Dios, mis amados hermanos, tome el control de nuestras vidas. Tenemos que dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. José tenía la bendición de su padre. ¿Por qué digo esto? Hemos visto cómo la presencia de Jacob resultó en bendiciones para Labán. Y como veremos en algunos versículos más adelante, mis amados hermanos, sucede lo mismo con José. En Génesis capítulo 30, versículo 27, siempre revisión Reina Valera, dice, y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. ¿Ya? Acá, como vemos, mis amados hermanos, Labán reconoce que es bendecido por Dios gracias o por la presencia de Jacob. Y de la misma manera, ahora José, mis amados hermanos, es de bendición en casa de Potifar. Ahora, vemos que dice que José era próspero, pero como veremos en algunos versículos más adelante, también, mis amados hermanos, Potifar lo pone como responsable, como administrador de sus cosas, porque ve que con José las cosas funcionan y van bien. Previamente también observamos cómo la presencia de Abraham no solo bendijo a su familia, sino también, mis amados hermanos, a los reyes que estaban junto a él. ¿Cuál era la razón de ser portadores de bendición? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué razón, mis amados hermanos, cuando Jacob, Abraham, José estaban en un lugar, ese lugar prosperaba? Porque el Todopoderoso estaba con ellos. Y esto ahora lo vemos, mis amados hermanos, cuando Yeshua estuvo entre nosotros. Debemos que seguir reconociendo que la presencia de Jehová conlleva bendiciones, sanidad y liberación. En los tiempos del Cristo, de Jesús, mis amados hermanos, dice que él, en ese periodo, el creer en Cristo conlleva bendición, sanidad y liberación, como lo podemos leer en Hechos capítulo 10,
Versículo 37, siempre Reina Valera. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, pues el bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Yeshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Mis amados hermanos, cuando nosotros nos entregamos en las manos de Dios y dejamos que Él tome el control de nuestras vidas, no importa la situación en la que nosotros nos encontremos, si es su voluntad, nosotros seremos de bendición. Usted tiene que procurar, mi amado hermano, mi amada hermana, de ser de bendición, no solamente para su familia, sino que para todo su alrededor, su familia, su congregación, en su trabajo, es su vecindario, mis amados hermanos. La gente tiene que ver que usted es bendecido por Dios y que a la vez también, mis amados hermanos, ellos son bendecidos de su presencia. No con esto quiero predicar sobre el evangelio de la prosperidad. Por favor, no me malinterprete. Dios dice que Él quiere bendecirnos. Y si es su voluntad, seremos prosperados y bendecidos, mis amados hermanos, pero según su voluntad, no según nuestro pensamiento o nuestro deseo personal. Debemos de comprender, mis amados hermanos, que la palabra de Dios nos muestra cómo José, de esclavo, va a llegar a ocupar un lugar importante dentro de lo que es Egipto. Pero él partió aquí, con Potifar, siendo un siervo, el cual Dios estaba con él y el cual las cosas prosperaban por su presencia. Seamos nosotros de la misma manera, mis amados hermanos, de bendición en el lugar en que nos encontremos. Sea esta bendición material, sea bendición espiritual, mis amados hermanos, debemos de ser de bendición. Pero a la expresión, mis amados hermanos, de que hemos leído en Génesis capítulo 39, versículo 2, más Jehová estaba con José. ¿Qué nos dice el Targum? Veamos también lo que nos dice. Recuerde que el Targum, mis amados hermanos, es la versión aramea del Antiguo Testamento. Dice el Targum, más la menra de Jehová o de Yahweh. Y recuerde que la palabra menra quiere decir su palabra o sabiduría, apoyaba a José. Repito, más la menra de Jehová apoyaba a José, o Joseph en hebreo. Y él fue un hombre exitoso. Él estaba en la casa de su amo, Egipto. En el versículo 3, que leeremos también más adelante en la versión Reina Valera, pero leamos lo que dice en el Targum. Y vio su amo que la menra de Jehová, su palabra, lo protegió y que el Señor hacía que cualquier cosa que él hiciera fuera exitosa. Puede parecer repetitivo, mis amados hermanos, y muchas veces lo hemos tratado, lo he tocado y se lo he dicho, pero no podemos descartar la presencia de Yeshua en el Antiguo Testamento. Una y otra vez nosotros vemos presente que a Yeshua, mis amados hermanos, en la Torá. Noten que las escrituras dicen que Jehová estaba con José. ¿Ya? Lo que leímos en la versión Reina Valera dice de Jehová estaba con José. Y en la versión del Targum, mis amados hermanos, ¿ya? Nos dice y nos aclara de manera más directa que quien estaba con él era su palabra, era su sabiduría, la que estaba presente desde la creación, de acuerdo a lo que dice también el libro de Proverbios. Mis amados hermanos, pero mire, su palabra. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Elohim, con Dios. Y el verbo era Dios y este era en el principio con Dios o con Elohim. Mis amados hermanos, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros conocemos la traducción como verbo,
Pero hay otra versión que dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Recordando lo que nos dice ahora, mis amados hermanos, en Targum, el Targum, mis amados hermanos, que nos dice que era su menra, la palabra de Jehová. Y esa palabra nosotros reconocemos la figura de Yeshua. Jehová y menra o palabra, en el Targum son sinónimos, mis amados, significan lo mismo. Y el Targum afirma que es una figura que representa a Elohim, una imagen físicamente visible. ¿Y qué dice ahí el apóstol, mis amados hermanos? Que Yeshua, Jesús, es la forma visible del Dios invisible. Entonces, a través de este versículo también nosotros confirmamos que el que estaba con José en ese momento era Yeshua. Así que no hay que tener ningún temor en afirmar que Yeshua es la imagen visible de Elohim, que su palabra se formó en hombre, se hizo hombre. No tenemos que cambiar, mis amados hermanos, las escrituras o adaptar las escrituras, inventarnos algo para poder decir y comprobar que la palabra de Dios, que Yeshua es la palabra del Dios viviente y que es la forma visible. El que guardaba a José, mis amados hermanos, y lo hacía exitoso era Yeshua mismo. Una razón aún más fuerte para que cada uno de nosotros pueda entregar su vida a Yeshua y pueda entregar completamente sin temor a su presencia, para que su presencia esté en nuestros corazones, para que Él nos bendiga y nos haga próspero en nuestros caminos. Seguimos con el versículo 3, recordando, mis amados hermanos, el versículo que ya leímos. Y vio su amo, Potifar, que Jehová estaba con él, que la menra estaba con él, y todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Acá nos dice Moisés cuando escribió que el amo reconoce que Jehová hacía prosperar todo en la mano de José. Y mire, vamos a encontrar algunos versículos, mis amados hermanos, para que podamos ver. Vamos a leer Deuteronomios capítulo 30, versículos del 6 al 9. Mire lo que dice. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová, tu Dios, todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar. Jehová tu Dios te hará abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. ¿Ve? Acá la promesa de Dios es que Él va a circuncidar nuestros corazones, ¿ya? Y esto hará que nos volvamos a Jehová, y esto, mis amados, hará que Jehová, nuestro Elohim, nuestro Dios, abunde en toda obra de nuestras manos. Veamos también lo que nos dice Jeremías. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11. En esta ocasión, la nueva traducción viviente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Mire qué interesante, mis amados hermanos, lo que nos dice acá la palabra de Dios. Dios quiere, mis amados hermanos, darnos bendición. Dios quiere, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros goce de la bendición del Eterno.
Para poder gozar de la bendición del Eterno, mis amados hermanos, debemos de comprender que debemos andar en sus caminos, en sus planes, en sus propósitos, porque Él desea lo bueno para nosotros. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, mis amados hermanos, aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, nosotros, mis amados hermanos, podemos ver cómo Dios quiere siempre bendecirnos. Pero para eso debemos de obedecer a Dios. Debemos de obedecer a nuestro Elohim. Sigamos con el versículo 4 de Génesis 39. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Mis amados hermanos, vuelvo a repetirle. La actitud de José, la bendición que tenía José, alcanzó a Potifar. Potifar reconoció esta bendición, mis amados hermanos, y ahora entrega en las manos de José todas las cosas, para que José ahora, mis amados hermanos, tome el control de su casa para ser bendecido a través de José. Mire lo que nos dice Deuteronomios capítulo 28, versículo 13, la traducción, nueva traducción viviente. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca debajo. Mis amados hermanos, ¿usted quiere ser bendecido por Dios? ¿Usted quiere ser, mis amados hermanos, cabeza, como dice acá, estar en la cima? Mire lo que nos dice la palabra del Señor. ¿Cuál es el requisito para que esto acontezca en nuestros corazones? Dice, si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te entrego hoy, y los obedeces, los escuchas y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Entonces, mis amados hermanos, para poder recibir la bendición de nuestro Elohim, nosotros debemos de obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Dios nos ayude a reconocer sus mandamientos, mis amados hermanos, y a ponernos en práctica, en obediencia delante de nuestro Dios. Seguimos con el versículo número 5 de Génesis 39. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Así en casa como en el campo. Miren, mis amados hermanos, si usted es un hijo de Dios y lo ponen en un lugar, mis amados hermanos, ese lugar va a prosperar porque Dios está con usted. Y usted tiene que entender, mis amados hermanos, estas cosas para poder así, mis amados hermanos, glorificar el nombre de Dios y no engrandecerse a sí mismo. No enorgullecerse, no creer que porque es usted, sino es porque la voluntad de Dios ha querido que fuera así. La pregunta, mis amados hermanos, que viene espontánea y que hay que hacer, ¿por qué José era tan próspero en todo lo que hacía? Como dije anteriormente, y lo dije al principio, la gran diferencia de José y sus hermanos está en la obediencia hacia Jehová y en el temor que él tiene a Dios. Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 5, 6, Reina Valera. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Salmo 37, versículos 5 del 3 al 5, siempre Reina Valera. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás, disculpen, de la verdad.
Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Él hará. Entonces, mis amados hermanos, estos dos versículos nos dicen claramente cuáles son las formas de recibir bendición de Dios. Debemos encomendar nuestro caminar a Jehová. Debemos deleitarnos en el Señor. Debíamos de confiar, de reconocerlo a Él en todo nuestro caminar. Y Él enderezará nuestras veredas, Él nos bendecirá, Él nos preparará lo mejor para nuestras vidas. Y usted y yo debemos de comprender esto, mis amados. Sigamos. Versículo 6, Génesis 39. Y dijo, todo lo que tenía, y dejó, disculpen, todo lo que tenía en mano de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Cuando un hijo de Dios, eh, cuando a un hijo de Dios depositan, cuando los hijos de Dios, disculpen mis cosas, cuando los hijos de Dios depositan su confianza en Elohim, no solo prospera su vida, su familia, sino todo lo que lo rodea. Y como vemos en este versículo que acabamos de leer, mis amados hermanos, en la vida de José, todo había sido prosperado, a pesar de su condición de siervo. Todo había sido prosperado, mis amados hermanos. Pero dice, mis amados hermanos, también este versículo, que José era de hermoso semblante y bella presencia. Acá, mis amados hermanos, en donde empiezan los problemas. Los problemas empiezan, mis amados hermanos, cuando Dios bendice a sus hijos. Inmediatamente el enemigo tratará de hacerles caer. Tratará de hacer, mis amados hermanos, que caigan en la tentación. En este caso, para José, era una tentación sexual. Pero José nos enseña de qué manera debemos protegernos ante estos ataques. José acá nos muestra, mis amados hermanos, abiertamente de qué manera nosotros debemos de protegernos, cuál es la forma, mis amados hermanos, de huir de la tentación. Subtítulo, mis amados hermanos, para los siguientes versículos es José y su firmeza ante la tentación. O podríamos decir, José firme delante de la tentación. José firme delante de la tentación. Mis amados hermanos, vamos a ver inmediatamente, y muchos de ustedes podrán confirmarlo en sus vidas, que una vez, mis amados hermanos, que Dios bendice a sus hijos, el enemigo buscará de todas formas y de todas maneras de, mis amados hermanos, quitarle la bendición, quitar esa honra, y él lo hace tentando, mis amados hermanos, nuestras vidas. En este caso, la tentación de José fue sexual, pero él resistió. Mire lo que nos dice el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La palabra de Elohim nos explica lo peligroso de caer en la tentación, y en este caso, en el adulterio. Y veamos lo que nos dice los siguientes versículos. Proverbios capítulo 23, versículos 27 y 28 de la Nueva Traducción Viviente. Una prostituta es una trampa peligrosa. La mujer promiscua es tan peligrosa como caer en un pozo estrecho. Se esconde y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer que más hombres sean infieles. Miren, mis amados hermanos, lo que habla aquí y dice de la mujer promiscua. En este caso, mis amados hermanos, la esposa de Potifar era una mujer promiscua.
Y mire lo interesante que dice este versículo, porque prácticamente describe, en este caso, a la esposa de Potifar. Dice que se esconde, ¿ok? Y espera como lo hace un ladrón, ansiosa por hacer caer a los hombres infieles. Ansiosa, se esconde, espera, mis amados hermanos, y fue lo que hizo esta mujer. Pero, mis amados hermanos, gracias a Dios, José, que aún no era casado, pero de todas maneras era fiel a Dios. José era fiel a Dios. Seguimos con Proverbios capítulo 6, del versículo 26 al 29. Siempre nueva traducción viviente. Pues una prostituta te llevará a la pobreza. ¿Ya? En hebreo utiliza el término que nosotros usamos en la Reina Valera, te reducirá a un pedazo de pan, ¿ya? Te llevará a la pobreza, te reducirá a un pedazo de pan. Seguimos con el versículo. Pero dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. Dormir con la mujer de otro hombre te costará la vida. ¿Acaso puede un hombre echarse fuego sobre las piernas sin quemarse la ropa? ¿Podrá caminar sobre los carbones encendidos sin ampollarse los pies? Así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. Mis amados hermanos, Dios nos ayude a estar alejado, mis amados hermanos, de todo pecado, especialmente estos pecados, mis amados, de tentación de índole sexual. Dios nos ayude, mis amados hermanos, para no caer en la tentación de la mujer promiscua, de no caer, mis amados hermanos, de enredarse con la mujer del prójimo. Y esto no solamente, mis amados, en relación hacia los hombres, sino que también las mujeres tienen que tener mucho cuidado de no caer con otro hombre. Dios nos ayude. Versículo 8 de Génesis 39. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, ha puesto en mi mano todo lo que tiene, todo, mis amados, el control de la casa de Potifar estaba en las manos de José. ¿Ya? Y dice el versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha sido reservada sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues? Y acá la pregunta, mis amados, envuelve dos cosas muy importantes. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Y pecaría contra Dios. Mis amados hermanos, José no quiso caer en la tentación y reconoce la confianza que habían depositado en él y que el quebrantar la confianza sería un grande mal. Pero lo que era aún peor, mis amados hermanos, de todo, es que él pecaría contra Dios, que él pecaría contra Dios. Esto, mis amados hermanos, es lo que hace la diferencia entre José y sus hermanos. Él no quería pecar, en cambio sus hermanos tenían la mala fama, como lo vimos en el versículo 2 de Génesis 37. Esta es la historia de José, de la familia de Jacob, disculpen. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas de sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujer de su padre, e informaba a su padre la mala fama de ellos. Ellos tenían mala fama. No se cuidaban, mis amados hermanos, de obedecer a Elohim. Y otra cosa, mis amados hermanos, que podemos rescatar de este versículo cuando dice, y pecaría contra Dios. Acá, mis amados hermanos, podemos confirmar una vez más que la Torá de Dios, que la ley de Dios, como la conocemos la mayor parte de nosotros, como las instrucciones de Dios, han sido eternas. Porque estamos en Génesis capítulo 39 y los mandamientos, mis amados hermanos, fueron dados en Éxodo.
Vemos que en Éxodo capítulo 20, versículo 14 dice, no cometerás adulterio, recién en Éxodo 20. Pero estamos en Génesis 39 y vemos a un José diciendo, pecaría contra Dios. ¿Cómo él sabe, cómo él puede saber, mis amados hermanos, que es pecado? Y veamos, mis amados hermanos, un versículo para aquellos, mis amados hermanos, que dicen que no hay que obedecer la ley de Elohim. Porque lamentablemente, mis amados hermanos, hay muchos, mis amados hermanos, que dicen que la ley de Elohim ha sido abolida. Pero veamos realmente lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, eh, Primera de Juan, capítulo 3 versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3 versículo 4. Miren lo que nos dice acá, mis amados. Todo aquel que comete pecado, todo aquel que comete pecado, y lo voy a repetir una vez más, porque quiero, mis amados hermanos, que quede claro, todo aquel que comete pecado infringe, quebranta, rompe también la ley, rompe también la Torá, pues el pecado es la infracción, la ruptura, el quebrantamiento, la desobediencia de la ley, de la Torá. En otras palabras, todo aquel que comete pecado desobedece también la Torá, pues el pecado es la infracción de la Torá. Y lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. No lo dice, mis amados hermanos, en el Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento, estamos en uno de los últimos libros de la Biblia. Y no quiero decir con esto que sea en orden cronológico, mis amados hermanos, pero de todas maneras, el apóstol Juan nos está diciendo qué es lo realmente que es pecado. Pecado es infringir, quebrantar, romper la ley. Porque pecado es infringir, es desobedecer a la Torah de Dios. Y no lo digo, mis amados hermanos, sin prueba alguna. Mire lo que nos dicen, mis amados hermanos, por ejemplo, Salmos capítulo 119, versículo 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mis amados hermanos, si usted cree aún que la Torá de Elohim, las instrucciones de nuestro Dios, fueron abolidas con Cristo, quiere decir que la mitad de la palabra de Dios está mintiendo. Y disculpe, pero la evidencia está aquí. Salmo 119, 89. Para siempre, eternamente, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Entonces, si usted me dice que no, que fue cancelada, que fue borrada, que fue abolida, ¿usted me está diciendo que Dios nos está mintiendo? Tengamos mucho cuidado y pidámonos a Dios, mis amados, que nos muestre cuál es la verdad. Leamos lo que nos dice Romanos. Utilicemos a Pablo, mis amados hermanos, para desmentir a aquellos indoctos, como lo dice Pedro, que no comprenden y no lo entienden, mis amados hermanos, realmente al hermano Pablo. Romanos capítulo 7, en la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Mire lo que dice, lo repito, y se lo voy a hacer aún más fácil. ¿Acaso les digo que la Torá de Dios es pecadora? ¿Es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la Torá, fue la ley, la que me mostró mi pecado. Nunca hubiera yo sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codiciarás. Versículo 8. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, la Torá,
el pecado no tendría ese poder. Entonces, si la ley fue abolida, mis amados hermanos, usted no es más codicioso. Porque aquí claramente dice, el pecado no tendría ese poder si la ley de Dios no existiera. Y muchos dicen que la ley de Dios dejó de existir, fue cancelada, fue abolida con Cristo. Mis amados hermanos, les repito, cuando leemos, muchas veces leemos la palabra de Dios y la leemos con un sesgo religioso. Leemos, mis amados hermanos, con un pensamiento no crítico de lo que la palabra de Dios quiere decir. Se los quiero leer, mis amados hermanos, en la versión Reina Valera, ¿ya? Reina Valera, Romanos capítulo 7, versículo 7. Me van a disculpar, pero no lo tenía. Dice, ¿qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin ley, ¿ya? Porque sin la ley, el pecado está muerto. Si los mandamientos de Elohim, si la Torá de Dios, mis amados hermanos, fue cancelada, fue abolida, eso quiere decir, mis amados hermanos, que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Pero es el mismo Pablo que dice, ¡ay de mí! Soy muerto, porque mi carne quiere hacer algo, mis amados hermanos, que yo no deseo, porque la carne es pecaminosa. ¿Y por qué sabemos que hay algo es pecado? Porque, mis amados hermanos, la Torá de Dios nos dice que es pecado. Mis amados hermanos, vamos a leerlo de otra manera. Si no existiera la Torá, el pecado no tendría ese poder. Se lo voy a hacer aún más fácil. Si no existiera las instrucciones en justicia de Dios, el pecado no tendría ese poder. El pecado tiene poder gracias a la existencia de sus mandamientos, de su Torah, de sus instrucciones. Mis amados hermanos, sin Torah no podemos reconocer que somos pecadores delante de Dios. Porque si ya no creemos en lo que nos dicen, mis amados hermanos, esas instrucciones y las dejamos fuera de nuestras vidas, ahora, mis amados hermanos, somos libres de pecado. Y el pecado no tendría poder sobre nosotros. Seguimos con el versículo 10 y acá vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 20 continuamente de Génesis 39. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asiló por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en sus manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, recuérdese esto, y estuvo allí en la cárcel.
Primera cosa, José huye de la tentación. Le dice que huye porque ¿cómo pecaría contra Dios? ¿Cómo iría a defraudar la confianza que Potifar había depositado en sus manos? En estos versículos, mis amados hermanos, podemos ver eh, algo que en la actualidad se ha hecho muy de moda, se ha vuelto algo muy actual esto, que son las denuncias falsas. No me quiero meter en política, no me quiero meter en este tipo de cosas, pero es importante decir. Estamos en una sociedad, mis amados hermanos, en donde hay muchas denuncias falsas de todo índole, de robo, de violaciones, de golpes y de muchas otras cosas. Siempre ha existido la falsa denuncia. Y acá tenemos un ejemplo de que estas se producen, la mayor parte se producen después de un despecho o un rechazo. En este caso, José se aleja del pecado rechazando a la mujer y la mujer lo acusa de algo que José no había hecho. Mis amados hermanos, pero como Jehová tiene todo en sus manos, si José no hubiera sido comprado por Potifar, no hubiera llegado nunca a a la cárcel de los presos del rey. Dios está en control de todo y preparó el camino para que José conociera al rey. Y una de las formas de que José conociera al rey, mis amados hermanos, era esta: llegar a la cárcel. Y les vuelvo a repetir, mis amados hermanos, quizás parece algo triste, porque realmente, mis amados hermanos, es triste ver cómo cómo el enemigo, mis amados hermanos, quiere burlarse de sus hijos. Y tomó en este caso a esta mujer que mintió, mis amados hermanos, para que José fuera llevado a la cárcel. Pero como él tiene todo en control, mis amados hermanos, y su propósito era que José llegara a la cárcel. ¿Y por qué digo que era su propósito, mis amados hermanos? Dice, mis amados hermanos, el versículo 21 de Génesis 39, pero, pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Leo nuevamente, mis amados hermanos. Leo nuevamente lo que dice. Pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Si José hubiera caído en la tentación, mis amados hermanos, y se hubiera acostado con la mujer de Potifar, quizás no hubiera ido a la cárcel. Pero después de algún tiempo, el faraón hubiera tenido sus sueños y José no hubiera estado ahí para poder, mis amados hermanos, interpretar los sueños y llegar al cargo tan alto que él llegó. En este versículo nos muestra la importancia de confiar en Dios. La confianza, mis amados hermanos, y la obediencia a Dios. A pesar de las situaciones, a pesar, mis amados hermanos, de la situación en la que nos encontremos, Él estará siempre disponible, siempre dispuesto a extender su misericordia. Dice que Abraham le creyó a Dios. Santiago capítulo 2 versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mis amados hermanos, ¿qué diferencia hay entre José y sus hermanos? José obedece la Torá de Elohim. ¿Cómo supo la Torá de Elohim? Porque su padre Jacob se la dijo. Algo que Jacob no hizo con sus hijos mayores, lo hizo con José. Le enseñó la palabra, le enseñó la Torá de Dios, le enseñó cuáles eran los límites que él debía de respetar. Él lo respetó, mis amados hermanos, y Dios le bendijo. Y Dios le bendijo. Y usted y yo tienen que comprender esto, mis hermanos.
Mire lo que nos dice Salmo 37, versículo 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldad, por el hombre que hace maldades. Y esto es para mis hermanos. Si están pasando una situación difícil, mis amados hermanos, encomiende su camino a Jehová. Guarde silencio y él prosperará nuestro camino. No nos debemos preocupar, no, pero es que al vecino, al primo, al hermano, no, le está yendo bien y a mí no, ¿por qué estoy en dificultades? No, mis amados hermanos, usted guarde silencio ante Jehová, espere en él, no se preocupe por el bien que tienen los demás, preocúpese por usted mismo y Dios le va a bendecir. Siempre en el Salmo 37, más el versículo 5, dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Y él hará. Deje que Dios actúe, deposite su confianza, vuélvase un hombre de fe delante de nuestro Dios. Versículo 22 de Génesis 39. Y el jefe de la cárcel le entregó en su mano, ¿ya? No, disculpe. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Imagínense cómo era, mis amados hermanos, José, la bendición que tenía José, que aún él preso toma el control de la cárcel. Por eso es bueno confiar en Dios, porque en medio de las dificultades, Él puede honrarnos. Mateo capítulo 23, versículo 12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Guarda silencio. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. No te preocupes, sigue luchando, sigue confiando, sigue comportándote íntegramente delante de Dios. Y Él hará. Y Él obrará. Si depositan más confianza en ti, si te dan más responsabilidades, actúa con responsabilidad. Demuestra que eres responsable, demuestra que eres hijo de Elohim y no te preocupes por el resto. Porque Dios honra a los que le honran a Él. Y Él, al que se humilla, Él lo enaltece. Por último, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová, la Menra, estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Al igual que Potifar, mis amados hermanos, ahora el jefe de la cárcel deposita toda confianza en José. A ver si vemos aquí en la foto cómo le está entregando las llaves de esta imagen, mis amados hermanos, de la cárcel. Él ahora, este jefe de la cárcel, ahora no se preocupa de nada. José, encárgate tú de los presos, ve tú lo que vamos a comer, lo que van a hacer, las actividades. Mis amados hermanos, Dios honra a los que le honran a Él. Y al que se humilla, Él lo ensalza. Los hijos de Jehová, mis amados hermanos, tienen a Dios de su lado. Él los prospera, Él los bendice delante de cualquiera dificultad, mis amados. Esto es lo que usted tiene que comprender. Esto, mis amados hermanos, es lo que usted tiene que hacer. Tiene que depositar su confianza en Elohim y Él obrará. Y Él hará que su camino sea prosperado. Mis amados hermanos, sé que es difícil. Sé, mis amados hermanos, nos cuesta comprender qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero confíe en Él. Confíe en Dios con todo su camino. Y Él, con toda su vida, con toda su fe. Y Él concederá, mis amados hermanos, las peticiones de su corazón. Él ensalzará al que se humillare. De esta manera, mis amados hermanos,
Usted y yo debemos de bendecir a nuestro Dios con nuestra vida, con nuestro ser, con la forma de comportarnos, mis amados hermanos. Debemos de depositar toda nuestra confianza en Él. Huir de la tentación cada vez que venga el enemigo a tentarnos. Huya, corra, alontánese. Disculpen, aléjese para que Dios pueda obrar su voluntad en su vida. Encomiende, mis amados hermanos, a Jehová su camino. Y una vez que ha encomendado a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Él no dejará huérfanos a aquellos que en Él esperan, mis amados hermanos. Él no hará, mis amados hermanos, que usted quede en ridículo, sino, mis amados hermanos, usted pueda obrar conforme su voluntad. Usted pueda obrar conforme la voluntad de nuestro Dios para que Él nos ensalce. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Oremos delante de la presencia de Dios. Padre, tu palabra nos habla claramente a nuestras vidas en esta hora. Nosotros queremos bendecirte, nosotros queremos ser llenos de tu presencia. Queremos obedecerte, Padre Celestial, a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas. Queremos ser como José, Padre Celestial. Huir de la tentación, callar delante de la injusticia y esperar y confiar en ti. Depositar toda nuestra confianza en ti, Padre Celestial, y esperar que tú obres conforme tu riqueza en gloria. Padre Celestial, ayúdanos a obedecer. Ayúdanos, Padre Celestial, a caminar en justicia. Ayúdanos, Padre Celestial, a depositar toda nuestra confianza y toda nuestra fe en ti. Porque tú prometiste de estar con nosotros hasta lo último de los tiempos. Padre Celestial, y en esta hora tu Espíritu Santo pueda llenar nuestras vidas. Puedas tú grabar tu palabra en nuestros corazones y llenarnos de tu presencia para poder caminar a través de la dificultad, a través de la prueba. Ayúdanos a caminar en ti, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a oír tu palabra y depositar toda nuestra confianza. Padre Celestial, ayúdanos. Ayúdanos porque muchas veces la fe nos falta, como dijo aquel varón. Padre Celestial, ayúdanos a creer. Creemos, pero queremos que tú nos ayudes a creer aún más. Esa fe que nos falta, ayúdanos, Padre Celestial, y podamos depositar nuestras vidas en tus manos y esperar que tú obres tu propósito en nuestras vidas. Bendice a cada uno de mis hermanos que ha escuchado este estudio. A los amigos, a aquellos, Padre Celestial, que quizás solamente pasaron por el audio, Padre Celestial, por este video y se detuvieron a escuchar. Bendice sus vidas espiritualmente, llévales a arrepentimiento, llévales a confiar en ti, toca sus vidas, toca sus corazones y depositando toda nuestra fe en ti, Padre Celestial. Te rogamos, Padre Celestial, como nos dice tu palabra, y Jehová te bendiga y te guarde. Y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom, ponga en ti paz. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Mis amados hermanos, gracias por estar aquí, mis amados hermanos, junto a mí en este estudio. Jehová bendiga y prospere sus vidas, que pueda, mis amados hermanos, Dios bendecirle. Por favor, para que este canal pueda crecer, le pido que ponga me gusta, compartan este video, mis amados hermanos. También, mis amados hermanos, le invito a que, le repito, ponga me gusta, un like, un pulgar arriba, mis amados hermanos, para poder también recibir, mis amados hermanos, el llegar a otros. Ayúdenos con esto, mis amados hermanos, para que Dios bendiga a cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, un saludo, un abrazo. Como les digo siempre,
tiene dudas, escríbalo en la caja de comentarios debajo del video. Aquellos que tienen mi número personal pueden llamarme, pueden escribirme y con la ayuda de Dios responderé a cada una de sus preguntas. Bendiciones, shalom. Nos vemos la próxima semana. Adiós.